Juicio 5686-22-17-039. La sentencia definitiva del juicio. Esta sentencia es promulgada por la Tercera Sala Regional Metropolitana, expediente 5686-22-17-039. El actor no se tiene nombre, cumplimiento de ejecutoria de A, y fue hecha por la magistrada instructora, la licenciada Celina Macías Raigosa, y el secretario de acuerdos, licenciado Isaac Jonathan García Silva. Ahora bien, vamos a hablar al respecto de esta sentencia o de este caso. Como resultados, tenemos en primer término por escrito ingresado pues en la oficialía de partes común para las salas regionales metropolitanas de este pues tribunal de la parte pues quejosa, en la cual presentó a demandar la nulidad de dos cosas, de las cuales tenemos en primer término la resolución contenida en el oficio número DSA-CT 0057-2022 de 19 de enero de 2022. Ya sea que fue emitida por el Coordinador de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, a través de la cual pues resuelve rescindir el contrato de servicios derivados de la adquisición de switches, routers y red inalámbrica. En segundo término, tenemos la fracción 11 de la disposición 39 de la modificación a las disposiciones generales en materia pues de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y pues la ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias. Otro de los resultandos que tenemos es el de por auto, donde se admitió pues a trámite la demanda, de las cuales así como pues las pruebas, y se ordenó pues correr traslado a la autoridad pues demandada para que en el término de la ley contestara su demanda. También por escrito pues la actora promovió el recurso de reclamación en contra del proveído antes mencionado. Mediante pues escrito presenta por la autoridad promovió ahora bien pues recurso de reclamación en contra del proveído antes mencionado. Por acuerdo pues admitió a trámite el recurso de reclamación promovido pues por la actora en contra del acuerdo, ordenándose pues el traslado legal a la contraria, que pues para que en el término legal se manifestara respecto del mismo. En sexto término tenemos mediante acuerdo se admitió pues a trámite el recurso de reclamación promovido por la autoridad en contra del acuerdo, pues ya sea que ordenándose el traslado legal a la contraria, para que pues en el término legal se manifestara respecto del mismo. También pues por oficio presentado por la autoridad formuló su contestación a la demanda de dicha autoridad, y mediante acuerdo pues se tuvo por contestada la demanda de nulidad, así como por admitidas las pruebas. Finalmente, pues al advertirse la actualización de una causal de improcedencia y sobreseimiento, se concedió a las partes el término legal para formular sus alegatos. Ahora por conducto o mediante por conducto se tuvieron por formular los alegados pues presentados de las partes los días 14, 21 y 23 de junio de 2022, declarando cerrada la instrucción. Mediante pues sentencia se determinó sobreseer el juicio que se estaba viendo, de las cuales pues por acuerdo se dejaron sin materia los recursos de reclamación interpuestos por la actora y la autoridad en contra del auto del 9 de marzo de 2022, así como el diverso promovido también por la autoridad en contra del auto del 5 de abril de 2022, al haberse pues emitido la sentencia de sobreseimiento del 27 de junio del 2022. Ya pues inconforme con la sentencia emitida una vez, pues la actora interpuso juicio de amparo, en la cual pues fue resuelto por el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, actuando pues dentro del juicio de amparo de A, ¿no? En el cual la justicia de la Unión o la autoridad pues amparó y protegió a la quejosa, precisándose entre sus efectos lo siguiente, ¿no? Hecho lo cual resuelva el fondo del asunto como derecho proceda. Ahora bien, mediante el acuerdo del 12 de julio de 2023, pues la sala dejó insubsistente pues su sentencia del 27 de junio de 2022, emitiéndose en cumplimiento a la sentencia del 8 de agosto de 2023, por lo cual pues nos dice lo siguiente. Se asumió competencia por parte de la sala y se precisó que para que el asunto se encontrara en estado de resolución, ¿no? Ahora bien, pues por acuerdo se precisó que la ejecutoria del 5 de julio de 2023 estableció como ocioso
el reponer pues procedimiento para resolver los 2 recursos de reclamación interpuesto pues por la dicha autoridad, en tanto que pues la misma ejecutoria se dilucidó sobre pues la materia de los recursos, determinando el caso si es procedente el juicio administrativo federal, ¿no? Ahora, mediante pues acuerdo, se tuvo por contestada la demanda y por admitida las pruebas, ordenándose el traslado legal a la actora. Por acuerdo se tuvo por formulada la ampliación de la demanda, ordenándose pues el traslado legal, a la autoridad para que pues formulara su contestación a la ampliación de la demanda. Ahora bien, pues por acuerdo se requirió a la actora para que exhibiera las pruebas pues supervenientes ofrecidas, las que ya tenía bajo su cargo, bajo los apercibimientos legales conducentes, ¿no? Mediante pues acuerdo se ordenó turnar los autos a efecto de que fue emitida pues la resolución que en derecho correspondiera respecto del derecho de reclamación ahí aludido, ¿no? Ahora bien, pues por acuerdo admitieron las pruebas supervenientes ofrecidas por la actora mediante escrito, ya sea que pues se ordenó el traslado legal a la autoridad para que en el término legal pues se pronunciara respecto de las mismas. Uno de los últimos puntos, pues por acuerdo se tuvo por plantear la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad, concediéndose pues al actor el término de 3 días para que se pronunciara respecto de la misma. Ahora, mediante acuerdo, se remitieron diversas pues constancias al tribunal colegiado, donde pues precisando una vez más que no existiese pues cuestiones pendientes por desahogar, que se encontrara ahora se encontró cerrada la instrucción, pues se procedería a emitir la resolución de fondo del caso que en derecho correspondiera, ¿no? Solicitándose pues así un plazo adicional que estimase suficiente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por sentencia interlocutoria del 10 de noviembre del 2023, resolvió como infundado el recurso de reclamación interpuesto, confirmándose pues así el auto de fecha el 9 de marzo del 2022. Ahora, mediante acuerdo del 1 y 2 de febrero del 2024, se tuvieron por presentar los alegatos presentados por las partes. Y así, para finalizar, al no existir pues cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, quedó pues legalmente cerrada la instrucción, procediendo a emitir la sentencia que pues en derecho corresponde. Ahora bien, de este mismo caso vamos a ver los considerandos, de las cuales tenemos pues en primer término la ejecutoria a cumplimentar, pues que teniendo pues las vistas de la ejecutoria a cumplimentar por obrar agregada en autos, se pues emite la nueva sentencia acatando los lineamientos expuestos en la ejecutoria, particularmente en el apartado en el que se determinó, de las cuales es el inciso C, de las cuales nos dice que el hecho lo cual resuelva el fondo del asunto como en derecho proceda, ¿no? En segundo término, tenemos el planteamiento de improcedencia del juicio por incompetencia por parte de las autoridades, ¿no? La resolutora o la autoridad que resolvió este caso dio el análisis, de las cuales dijo que las autoridades demandadas hacen valer esencialmente en sus contestaciones a la demanda que procede el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, fracción 2 y 9, fracción 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y así pues estimando que este tribunal pues es materialmente incompetente para conocer de las resoluciones impugnadas. Ahora pues bien, sin embargo, esta sala sí es competente, de la que está viendo, sí es competente para pues conocer de las resoluciones impugnadas en el presente juicio en estricto pues acatamiento al ordenado en la ejecutoria que se cumplimenta en el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, ¿no? Pues así se asumió la competencia para conocer respecto de las resoluciones impugnadas en el presente juicio. Ahora bien, bajo mis propias palabras de lo anterior, pues se pretende que pues los planteamientos propuestos por la autoridad en los recursos tanto de reclamación, pues se constriñeron en sustentar que la sala responsable no tenía pues competencia, ¿no? Que pues no tenía competencia para conocer ni conocimiento para conocer del juicio en términos del artículo pues 82 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Así pues es necesario recordar que la sentencia antes mencionada, pues la sala que lo vio pues señaló que los artículos tanto 82 y 53 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad pues desprendían que la competencia
para resolver las controversias que en este caso se estaban viendo, pues derivan del mismo, ¿no? Pues serían resueltas por el Poder Judicial de la Federación en la vía civil o mercantil, cualquiera de las dos, y pues por lo tanto determinó que era incompetente para conocer del juicio y pues en consecuencia decretó el sobreseimiento en el mismo. En este contexto que estamos viendo, pues se pone en evidencia los argumentos modulares de los pues recursos de reclamación, de las cuales pues fueron materia de las consideraciones que pues dieron origen a la sentencia antes señalada o recurrida. Por lo tanto, pues no tuvo ningún fin práctico, pues ya que pues llevaría a otorgar el amparo para que la sala pues repusiera el procedimiento y pues así resolviera el mismo, toda vez pues que se deje en estado de toda vez que pues se analiza que pues se puede dejar en estado de indefensión a la parte actora, ya que pues en atención a las consideraciones que sustentan la presente ejecutoria, pues se dilucidó en esta situación y pues se determinó que el caso sí es procedente en el juicio administrativo federal. Por lo tanto, pues vamos a determinar que sería ocioso que pues repusiera el procedimiento para que pues la sala resolviera los recursos de reclamación, toda vez que pues respecto del tema pues hubiera sido materia de litis de los mismos, pero pues en este caso no, y pues ya fue dilucidado en la presente resolución. Ahora bien, en tercer término pues tenemos el análisis del planteamiento de improcedencia de inicio del procedimiento de rescisión del contrato de prestación de servicios ante pues la existencia previa de un procedimiento de sustitución de bienes que aunque no se encontraba resuelto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en estricta observancia a los principios procesales que pues rigen esta sentencia, ya sea de exhaustividad, congruencia, unidad y pues concentración, conforme pues al artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación pues ya sea con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues aplicado en supletorio en términos de lo dispuesto por el artículo primero, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Pues se examinan los argumentos que el actor hace valer en el cuarto concepto de impugnación de su escrito inicial de demanda. Así de este modo pues argumenta la demandante que la resolución de rescisión de contrato de prestación de servicios se encuentra pues viciada de origen, es decir, violada, de toda vez que pues se encontraba pendiente de resolución la propuesta de sustitución de marca de los bienes objeto del contrato que pues se formuló debido a la imposibilidad material que sobrevino a la firma del contrato que se había celebrado, a saber que la fabricante pues notificó el retraso en su línea de producción debido pues a la crisis internacional de fabricación de semiconductores eléctricos, ¿no? Así pues bien, esta misma sustenta que la resolución impugnada pues carece de debida motivación y congruencia externa, es decir, pues en virtud de la falta de exhaustividad con la que pues se condujo la autoridad al analizar las manifestaciones que se hicieron ante la contratante y los elementos probatorios con los cuales acreditaron dicha probanza, pues se concluyó que el procedimiento de rescisión de contrato era pues improcedente en el momento en que se inició dicho celebración de contrato, ¿no? Pues habida cuenta de que aún se encontraba pendiente una respuesta de sustitución de bienes, al tener pues dos dictámenes previos y se tenía pues la apariencia del buen derecho, ¿no? Motivo suficiente para que no se iniciara el procedimiento de rescisión de contrato. De ahí pues al conocer la determinación negativa de sustitución de bienes se le dejó en estado de incertidumbre jurídica. Así pues, por tanto, esta solicitud de modificación de contrato que se tuvo pendiente de resolver hacia pues nugatoria cualquier posibilidad de considerar que pues existía incumplimiento al contrato, ¿no? Cuando pues en realidad el contrato mismo se encontraba en espera de decisión de modificación y cumplimiento con las variables propuestas, mismas que pues aún se estaban valorando por parte de dicha autoridad que estaba conociendo el juicio y que pues aún no había emitido respuesta al respecto. Ahora bien, en cuarto término tenemos al análisis del argumento, en donde se sustenta pues ilegal el análisis contenido en la resolución impugnada respecto de la solicitud de terminación anticipada del contrato de prestación de servicios.
¿Esto qué quiere decir? Pues en estricta observancia de los principios procesales que rigen a las sentencias, en exhaustividad, congruencia, unidad y concentración que habíamos hablado al respecto, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la actora hace valer el 9º concepto de impugnación de su escrito inicial de demanda, de la cual pues sostiene que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación al afirmar que no se dan los supuestos que actualizan la posibilidad de optar por la terminación anticipada del contrato en litis. Es decir, sostiene que en la especie es procedente la terminación anticipada del contrato en virtud que pues actualizaron las causas ajenas a la voluntad del proveedor que pues sobrevinieron a la celebración del contrato e imposibilitaron materialmente pues el cumplimiento de entrega de los bienes dentro del plazo establecido en el mismo, ¿no? Aduce pues también que la autoridad no solo debió concentrarse a afirmar que el evento considerado como fuerza pues mayor y ya era conocido desde el momento en que se iba a hacer participación del concurso o la celebración del contrato, y pues que las condiciones propuestas por la Comisión Federal de Electricidad fueron pues aceptadas al momento de la firma del contrato. Ahora bien, pues existe la falta de exhaustividad cometida en la resolución de rescisión por la empresa contratante, que pues se concreta al desestimar sin analizar la materialidad de los siguientes pues hechos argumentados, sea en el escrito de comparecencia al procedimiento de rescisión por incumplimiento del contrato. Vamos a ver. Dice, 1. Que una vez adjudicada a la actora con fecha del 12 de octubre del 2021, después del fallo y antes de la firma del contrato, a fin de garantizar la oportuna prestación de los servicios, formalizó la solicitud de compra de los bienes con la empresa, para dar pleno cumplimiento a las obligaciones contractuales mediante la orden ODC, lo que a consideración de la actora demuestra que actuó con prontitud y prevención a firmar el contrato. 2. Que en fecha del 15 de octubre del 2021 se formalizó la firma del contrato de prestación de servicios entre la Comisión Federal de Electricidad y la actora, obligándose esta última a la prestación de los servicios con bienes consistentes en switches, routers y red inalámbrica de la marca del fabricante, lo que a consideración de la actora demuestra que la única opción contractual de prestación de servicios que se tenía es con los bienes fabricados por dicha empresa. Y 3. Que con fecha del 23 de noviembre de 2021, por medio de cartas emitidas por tal persona, mismas que se refieren a la orden ODC relacionada en el contrato, el fabricante informó a la actora los procesos de fabricación de los productos y precisan que a pesar de la robustez de sus procesos de manufactura y mayor diligencia, la escasez de materiales en la industria de los semiconductores está afectando las cadenas de suministros globales con mayor impacto desde el mes de octubre del 2021, por lo que enfrenta restricciones sin precedentes que escapan de su control para el suministro de ciertos componentes que están causando retrasos inevitables de la entrega de algunos productos, dentro de los cuales se encuentran incluidos los detalles en el anexo A de la orden de compra. Esto pues quiere decir que la empresa contratante, en lugar de desestimar los argumentos, debió pues utilizar un razonamiento más riguroso, real y acorde a las circunstancias de este caso, pues utilizando el principio de sana crítica para concluir que pues la actora se encuentra obligada por contrato a prestar pues los servicios en un plazo determinado con bienes pues producidos exclusivamente por el fabricante, que pues informó las restricciones sin precedentes que escapan de su control, lo que pues retrasa la entrega de bienes que forman parte de la orden de compra, y pues que la actora está materialmente imposibilitada a prestar pues el servicio comprometido con los bienes producidos por el fabricante, ¿no? Pues ya sea que pues sostiene la actora que comprobó que no puede pues prestar con los bienes con pues ya sea de estos fabricantes o fabricados, ya que pues lo que se traduce es que hay una imposibilidad material de cumplimiento razonada y bajo los avisos del fabricante, ¿no? Ahora bien, con la carta, se probó dichos argumentos de la actora con la carta del 23 de noviembre de 2021, donde se demuestra que la actora fue diligente y que continuó con el impulso comercial para la prestación de servicios, pues ya sea mediante la entrega de los bienes fabricados, y consiguió para la orden de compra, ¿no? El estándar expedite, que es el primer paso de escalación para la aceleración de los tiempos de despacho, y un very important expert, que es el máximo nivel de escalación. Ahora, bajo estas razones y pruebas, la actora sí está imposibilitada para pues prestar en tiempo los servicios contratados con bienes fabricados
porque pues el productor no los había producido por las razones antes referidas. Y pues sustenta que tanto en caso de fuerza mayor como en el caso fortuito, pues se tiene como característica el que no intervenga el ánimo del obligado y que trae como consecuencia que no puede cumplir al menos oportunamente materializándose en una imposibilidad de cumplimiento que tiene sustento en el principio general del derecho, de las cuales nos dice que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? O por causa fortuita. Y que a pesar pues de la problemática del fabricante, la actora buscó alternativas de sustitución de productos, encontrándose que pues había participado a través de licitantes diversos, ¿no? Ya sea que pues no obstante, con una pues indebida motivación fue finalmente desechada por parte pues de la empresa contratante con posterioridad a la fecha pues de inicio del procedimiento de rescisión. Ya pues por su parte la autoridad demandada al formular su contestación a la demanda sostuvo respecto del presente concepto de impugnación que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, pues además que la autoridad fue exhaustiva en las peticiones que hizo valer la parte actora, ¿no? Respecto de la fuerza de fuerza mayor. Ahora se comunicó a la actora que no se aportaron documentos o razones adicionales para acreditar su supuesto pues caso fortuito o fuerza mayor, en atención a lo cual no era factible otorgar la prórroga solicitada. A esto pues lo dijo la autoridad, ¿no? Además que pues de comunicarse que no se podían aceptar los bienes sustitutos en razón de que su país de origen es China, país con el que pues México no cuenta con el Tratado de Libre Comercio, resultando pues inaceptable los servicios propuestos en sustitución. Ahora bien, pues el concepto de agravio planteado por la actora sostiene la actualización del supuesto precisado bajo el numeral B, del cual a su vez se desprende las siguientes hipótesis para su actualización, de las cuales vamos a leer. 1. Se presente caso fortuito o fuerza mayor. 2. Que como consecuencia de lo anterior el proveedor quede imposibilitado para dar cumplimiento a las obligaciones objeto del contrato. Y 3. Que el plazo requerido para dar atención al caso fortuito o fuerza mayor, el que se trate, sea superior a 90 días naturales. Ya por otra parte, es claro que pues la causa de fuerza mayor también era inevitable para la hoy actora, pues debido a que la misma nunca estuvo en una posibilidad de evitar tal circunstancias, ya que estuvieron fuera de sus manos, que como pues se ha dicho tuvo pues su origen en el hecho de que el fabricante se vio pues finalmente afectado por la pandemia de COVID-19 y pues las consecuentes escasez de semiconductores pues agravadas precisamente en el mes de octubre del 2021. Ahora pues sirviendo que para esta sala que está viendo este caso con tal documentación, pues se demuestra que el actor expuso la duración del elemento de fuerza mayor, es decir que pues que radica en el que la fabricante se vio finalmente afectada por la pandemia provocada del COVID-19 y pues las consecuentes escasez de semiconductores, lo que pues impidió la entrega de bienes para la realización del servicio, ¿no? Siendo que pues además en dicho escrito pues aportó un reporte anual de dichas cosas, del cual pues extrajo un apartado en el que aparece que la escasez de suministro de semiconductores podría afectar aún más los tiempos. Ahora bien, sin que sobre insistir en el hecho de que el evento de fuerza mayor no es pues solamente a la pandemia del COVID-19, ni la consecuente escasez de semiconductores provocada por la misma, en tanto que pues ambas partes en el presente juicio pues sostienen dentro de la secuela procesal que las anteriores circunstancias ya prevalecían al momento de celebrar el contrato, o sea, ya tenían conocimiento de que iba a pasar este tipo de cosas, como pues se ha procesado en líneas previas. Ya sea que pues se determinó en la especie si se encuentra acreditada la existencia de causa de fuerza mayor y se cumple además con los requisitos contractuales establecidos para el reconocimiento de la misma. Ya sea pues que se determinó la imposibilidad de cumplir pues con las obligaciones contraídas en el contrato, que pues en la especie era de servicios era pues de imposibilidad contar con los bienes necesarios para ello. Y pues se determinó que el plazo requerido para dar atención a la fuerza mayor es efecto superior a 90 días naturales, ya que la actora apreció la duración de los efectos que en el caso particular tendría la causa de fuerza mayor invocada, al solicitar que la entrega se prorrogara por más de 6 meses.
Y por último tenemos el quinto, que es el sobreseimiento parcial del juicio al haber pues desaparecido sustancialmente la materia respecto de una de las resoluciones impugnadas. Esto quiere decir que pues se señaló que procede el sobreseimiento del juicio pues contencioso administrativo federal cuando pues el juicio quede sin materia, es decir, lo que el caso se actualiza toda vez pues que den las constancias, los antecedentes y pues las manifestaciones aportadas y realizadas en el presente juicio por las partes. Bien, por último, para terminar el video de este caso o de esta sentencia, pues tenemos los resolutivos, es decir, lo que determinó o lo que finalizó la autoridad ejecutora o la autoridad resolutora, ¿no? De las cuales nos dice que pues por lo expuesto y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, 9, fracción 5, 49, 50, 51, fracción cuarta y 52, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues se resuelve en primer término que en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, actuando dentro del DEA, se emite la presente sentencia. Pues lo que resolvió esta autoridad es de que en estricto acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta han resultado infundadas las causales pues de improcedencia planteadas por las autoridades en términos de lo expuesto en el segundo considerado de la presente resolución. Ahora bien, pues la parte actora probó parcialmente su pretensión en consecuencia. Ahora pues se declaró la nulidad de la resolución impugnada consistente en el oficio de DCA-ST 00057-2022 del 19 de enero del 2022, a través de la cual pues se rescindió el contrato de servicios para pues los efectos expuestos en el cuarto considerado de la presente resolución. Y pues ha resultado fundada la causal de sobreseimiento analizada de oficio en consecuencia. Ahora bien, pues se sobresee el presente juicio por cuanto hace la impugnación de la fracción 11 de la disposición 39 de la modificación a las disposiciones generales en materia de adquisición, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, es decir, en términos de lo expuesto en el quinto considerado de la presente resolución. Y pues por último, tenemos el mediante oficio que se remita al 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Se debe de enviar pues copia certificada de la presente resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el DA. Y pues por último pues se tiene que notificar. Hasta aquí es la primera sentencia de la que estaremos analizando.